Andrés, muy amable por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá. Llevamos ya la tercera jornada del simposio y entonces pues voy a hacer tu presentación rápidamente. Eh, Andrés Barrantes Bernal es el CIO y cofundador de Nubo Colombia, un líder destacado en el ámbito de la inteligencia artificial y en análisis de datos. Con más de 18 años de experiencia, ha sido una figura clave en la inteligencia artificial y data analytics para optimizar las soluciones de negocios digitales. Su formación en ingeniería de sistemas y su maestría en administración de empresas le han permitido desarrollar modelos de negocio innovadores que mejoran la eficiencia y reducen los procesos manuales. Además, cuenta con certificaciones de AWS Data Analytics, consolidando su experiencia en el campo. Su liderazgo en NU ha impulsado la transformación digital a través del IA y el Big Data, mejorando significativamente las interacciones y servicios esenciales. Entonces, te agradecemos mucho que estés acá. Tenemos entonces 30 minutos para escucharte. Esperamos que nos dejes un ratico para hacerte unas preguntas y de nuevo te damos muchas gracias y estamos contigo. Muchísimas gracias, Victoria. Encantado de estar aquí en este espacio, este simposio tan interesante que han organizado. Me agrada mucho también que se esté tratando el tema de la inteligencia artificial. Nosotros venimos desde hace más o menos unos 8 años trabajando cuando la inteligencia artificial no era un trending topic. Y pues encantados de compartir algunas experiencias porque lo que buscamos es aquí motivar a las personas que van a ser los líderes, por algo están acá, en cambiar un poquito el mindset y ver cómo aplicamos la inteligencia artificial en los negocios. Yo aquí traigo esta conferencia que la hemos venido desarrollando en varios escenarios y agradezco la invitación a ASIS y a la Universidad, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. Yo soy Andrés Barrantes, soy el CEO de NU y queremos ver cómo traducimos los datos en valor para los clientes. O sea, transformemos la data a plata y dejemos de hablar tanto como de la moda, del Copilot, del ChatGPT, de esas cosas que son muy descrestantes, pero que todavía nos están llevando a un tema de monetización. Entonces, espero que con lo que vamos a estar conversando aquí, se lleven una idea de cómo han hecho los líderes, los pioneros que han ejecutado este tipo de cosas aquí en Colombia. Lo primero que quiero compartir con todos es que, ya lo dijo The Economist, la data es el recurso más valioso. Los recursos más valiosos ya no son el oro, ya no son el petróleo, no son las tierras, son los datos. Entonces, la primera reflexión es, estamos parados en una mina de oro. Nuestra compañía muy seguramente tiene muchos registros, muchas operaciones que han salido exitosas, muchas operaciones que no han salido exitosas. Entonces, ¿yo cómo hago para sacarle valor a esa mina de oro? Y eso es donde nosotros hemos venido trabajando y aprendiendo y descubriendo dónde se falla, dónde se acierta y de qué manera podemos ir convirtiendo esa mina de oro en valor. Las empresas requieren mucho más valor de sus datos porque el crecimiento de datos ha sido exponencial. Y lo voy a traer como un ejemplo personal. No más de hace 15 años había Nokia 1100, esos celulares no les cabía nada. Pero si hoy miramos un celular normal, que vamos al Éxito, que vamos a cualquier lado a comprarlo, esos celulares tienen 256 gigas, 512 gigas. Ya hubiera querido yo hace 10 años en un computador tener todo ese almacenamiento. Pero no solamente mi celular, son 5.000 millones de celulares almacenando eso, más todas las cámaras que están grabándonos todo el tiempo ingresando en los edificios, más todos los registros que estamos ejecutando en todas las plataformas y en todas las aplicaciones. Se dice que en los últimos 2 años se creó más información que en los últimos 50 años. Entonces, imagínense cómo va a ser los próximos años. Así que las empresas tenemos que estar en la capacidad de poder procesar, administrar y sacarle el jugo a los datos que se están creando. Lo segundo muy importante es tener en cuenta que no solamente yo debo trabajar con los datos que yo tengo en mi organización, sino que puedo empezar a usar nuevas fuentes. Cuando hablo de nuevas fuentes, imagínense que yo tengo un hotel y tengo mis reservas, mis facturas, mi ERP, mi información. Claro que me sirve esa información, pero también puedo tener fuentes como Trivago, Booking, para saber cómo está mi competencia.
Si yo puedo juntar todo eso en un solo lado y hacer modelos analíticos, probablemente podría decir cómo se va a comportar o cuál sería el valor que yo debería asignarle a las reservas y hacer mucho más eficiente mi negocio. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta que cada vez hay más datos, sino que hay más fuentes. Las fuentes pueden ser inclusive externas a mi organización. Y un punto donde me quiero detener un poquito más es que los datos son cada vez más diversos. Las personas que venimos del mundo de la tecnología, de la ingeniería de sistemas precisamente, veníamos creando muchos sistemas de registro, bases de datos. O para los que no son tan tecnológicos, imagínense un Excel. O sea, están filas y columnas. Y en cada fila hay un registro. Entonces está el nombre, apellido, dirección, todo eso. Esos eran los datos estructurados. Resulta que ya lo dijo Gartner, ya lo dijo Forrester, el 90% de la información no se encuentra en filas y columnas, se encuentran en videos, en documentos, en PDFs escaneados, en videos, en audios. Entonces, ¿yo cómo le saco valor a eso para prestar un mejor servicio o para adelantarme a mi competencia? Hay que aprender a lidiar con eso. Y lo bonito es que la inteligencia artificial, con todos los algoritmos que se han venido creando, está en la capacidad de procesar todo este tipo de fuentes. Fuentes como audios, como videos, y ya se los voy a mostrar en unos ejemplos. Entonces, vamos a ayudar a que las organizaciones no desperdicien toda esa data que se encuentra no estructurada. Cuando ya tenemos ese mundo de información a nuestra mano y tenemos la tecnología para procesarla, la idea es que esta esté disponible para todos, que esté disponible para los clientes, que esté disponible para la operación y también que esté disponible para la alta dirección y los accionistas a través de múltiples aplicaciones. No hay que quedarse en generar dashboards. Cuando hablamos de datos, lo primero que se nos viene a la mente son televisores con unos dashboards, con unas tablitas, con unas barritas, con unas curvitas, pero eso la verdad se instala una vez y nadie más lo vuelve a ver. Aquí la idea es que esto se aplique, que quede integrado a la operación, es decir, que regrese al CRM, que regrese al ERP, que regrese al sistema de booking en el ejemplo de un hotel. Aquí lo que quiero transmitir es cuando yo convierto los datos en inferencias y estas inferencias en insights que después yo convierto en acciones pequeñas que quedan integradas a mis aplicaciones, es cuando empiezo a ver realmente cómo se va convirtiendo la data en plata. Ahora, ¿qué es lo que debería tener en cuenta si tengo la intuición de que por ahí va a ser? De que voy a empezar a hacer una empresa dirigida por datos. Y les voy a poner un ejemplo que va a ser muy cotidiano para todos. Muy seguramente, varios hemos usado Rappi aquí. Entonces, pedimos un domicilio y en Rappi nos llega en 35 minutos. Pero Rappi sacó una cosa que se llama Rappi Turbo. De pronto algunos lo han usado. Rappi Turbo no llega en 35 o 40 minutos, llega en 10 o 15 minutos. La diferencia entre un Rappi, que de por sí es muy conveniente y muy agradable, a un Rappi Turbo, que llega muy rápido, es la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras yo estoy deseando comprarme unos raviolis calienticos, horneados, él ya sabe que yo los voy a pedir y ya lo están cocinando. Cuando yo hago clic, el fulfillment se conecta y me mandan a mí el pedido. Entonces la idea es cómo hacemos para soñarnos nuestra organización, ya no ser la policía nacional normal, sino la policía turbo. Cómo no ser el éxito normal, sino el éxito turbo. Cómo pienso una compañía turbo basada en datos. Entonces tengo que arrancar por tener los datos. Y eso pues ya hay técnicas, ya hay herramientas, seguramente muchos las habrán estudiado, que tienen que ver de recolección de información estructurada y no estructurada y el mejor enfoque es el lago de datos. Es como una mesa donde traemos todo. Tráigame todas las hojas de vida. Ah, que están en PDF. Bueno, las traemos en PDF. Tráigame las bases de datos de nómina. Tráigame. Tráigame del ERP la información. Traigamos también del CRM. ¿Y todo dónde lo va a llevar? Al lago de datos. El lago de datos no requiere el viejo paradigma que teníamos los ingenieros de hace muchos años y era del data warehouse tradicional que era extracción, transformación y carga, sino que ahora vamos a cambiar las siglas. Ya no es ETL, ahora es ELT. Extracción y carga. Lo pongo en la mesa. Todavía no lo he curado, todavía no lo he procesado, simplemente lo traigo. ¿Para qué? Porque tengo que darle gobierno.
Tengo que permitir saber dónde están los datos. Ah, acá están las hojas de vida. Acá está la información que necesito. Acá está los registros de los pagos que le he hecho. Hasta ahora lo estoy simplemente trayendo, protegiendo, ponerle seguridad y identificando qué es lo que tengo. Para que después, cuando yo ya tenga los problemas de negocio, los empiece a atacar con las transformaciones que impliquen. Voy a convertir estas hojas de vida en texto. Ya no son PDFs, sino que son texto. Ah, ya no voy a hacerlo solo texto. Las voy a convertir en filas y columnas, para que me entiendan, en datos estructurados. Entonces, fíjese que no tuve la necesidad de hacer ese proceso antes, sino lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son mis datos, cuáles son mis fuentes de datos y me los traigo a un solo lugar. Y esa es la función del lago de datos, que tiene como lo bueno del Data Warehouse, pero también es mucho más práctico y mucho más fácil de usar. Y entre otras es mucho más económico. Entonces ya después de esto es que empezamos a utilizar inteligencia artificial. Ya lo teníamos aquí y es, yo con muchos datos, entre más ejemplos tenga, pues mejor puedo hacer procesos para predecir qué va a pasar. Y tiene aplicaciones en todos lados. Lo hemos aplicado en temas de gobierno, en bancos, en diferentes industrias, porque como pues hay tantos datos, imagínese un banco tiene millones de transacciones en un mes, imagínese la policía que tiene 50 millones de llamadas en un año. Entonces, la idea es subir todo al lago de datos. Y aquí les voy a contar un par de historias de éxito de algunas compañías que han logrado sacar adelante estrategias de convertir su compañía en algo turbo usando los datos y la inteligencia artificial. Este que les voy a compartir inicialmente es el caso de uso de la policía, en el que logramos como Minority Report predecir crímenes. Mañana en la 30:45 van a robar a las 9 de la mañana. Allá pasé de simplemente recoger todas las denuncias, toda la información y subirlas a un lago de datos y empiezo a procesarla con algoritmos matemáticos para ver qué patrones emergen. Y a partir de eso, predecir mañana qué va a pasar a qué horas. Entonces es como si yo tuviera un mapa de color, de calor, donde están las acciones, donde hay más acciones delictivas en rojo y donde hay menos acciones en verde. Y se me va calentando una zona. Y ahí puedo escribir cómo está el comportamiento en el espacio y en el tiempo. Puedo correr la barrita del tiempo y ver cómo va dinamizándose ese fenómeno. Pero además puedo ahora utilizar el Machine Learning que va aprendiendo con esos datos y después me dice, mañana, cómo se va a comportar a las 9 de la mañana en el espacio y en el tiempo. Es así de sencillo. Con los mismos datos lo entreno, él mismo aprende y genera patrones. Obviamente hay que utilizar científicos de datos y personas que sepan de esto, pero el concepto realmente es muy básico. Cuando ya tenemos el futuro probable, ahora la pregunta es, ¿y yo qué hago con eso? ¿Yo qué hago con eso? Ya sé que el baloto va a caer en estos números. ¿Cuál es la forma más óptima? Y yo se los decía en uno de los primeros slides. O sea, sí, ya tengo la data, ya la procesé, pero ahora lo tengo que volver en algo que se convierta en una decisión. Si yo convierto una predicción en una decisión, ahí sí que convertí la data en plata. Porque entonces ubico la patrulla donde tiene que estar más cerca, donde va a suceder el crimen, porque ya lo sé. Ya no utilicé tecnologías como la lectura del chocolate o las cartas o la bolita de cristal, sino que utilicé las matemáticas. Y los mismos datos, porque son millones de datos, me van a informar dónde es que van a darse estos hechos. Cuando logro que haya un buen accuracy, entonces digo, listo, ya podemos pasar al siguiente paso, que es optimizar con base en esa predicción y de esa manera mejorar el servicio. Entonces, este caso de éxito, voy a dejar que lo cuente aquí el cliente. Espero que lo puedan escuchar. Un segundito. Sistema de predicción y optimización de patrullas de la Policía Nacional. La Policía Nacional cuenta con un aplicativo apoyado con inteligencia artificial que genera predicciones de delitos basados en datos históricos. A partir de esta información, se genera un mapa de distribuciones de cuadrantes dinámicos que aportan a la eficiencia de la operación y respuesta a las víctimas o testigos de un delito, generando eficiencia en los tiempos de desplazamiento para la atención de los llamados motivos de policía MDP.
Línea 123, ¿cuál es su emergencia? Me acabaron de robar aquí en el Parque Santander, aquí en Tunja. Un sujeto vestido de chaqueta azul con zapatos amarillos. Vamos a transferir su llamada a un operador. Línea 123 Tunja, buenos días, ¿cuál es su emergencia? Buenos días, hágame un favor, es que me acabaron de hurtar aquí en el Parque Santander. ¿Cómo viste el sujeto? Sí, tiene una chaqueta azul y unos zapatos amarillos. Ya llega el cuadrante al sitio. Cuando usted llame a la línea de emergencia 123, un robot contestará su llamada. Es importante que use palabras clave como me están robando, están peleando, tiene una pistola, tiene un cuchillo, entre otras, que permitan determinar la prioridad del caso y así ser transferida al operador de turno. QAP a las unidades, cuadrante 9, central 9. Apóyeme en la calle 22 con 12, Parque Santander. Calle 22 con 12, Parque Santander. Sujeto con chaqueta azul y zapatos amarillos. Tenemos un hurto a un celular, a una femenina. ¿Es tan amable? Posteriormente, el operador tomará los datos relevantes del caso y características de los implicados, orientando los cuadrantes con el apoyo de las cámaras de biovigilancia para atender su requerimiento en el menor tiempo posible. Ahora, yo aquí les voy a mostrar cómo se ve, cómo se siente entonces la inteligencia artificial ya en una aplicación. Fíjense que no la vamos a dejar en un dashboard, sino que lo vamos a dejar, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Acá vamos a ver, vale, play tal vez, una ciudad, creo que va a pararme en Cali, y le vamos a decir, venga, muéstreme cómo está la estación de Fray Damián, que es una estación que queda en el centro de Cali, y me muestra los puntos rojos de acuerdo a cada uno de los turnos. Si ustedes se fijan, son diferentes los comportamientos a las 2 de la mañana que a las 7 de la mañana, y hay como unos turnos de ciertas horas en el servicio de policía, y hay otro comportamiento en las horas de la madrugada. Y es diferente un jueves a un viernes. O sea, los comportamientos son completamente diferentes porque los fenómenos sociales y todo son diferentes. Y todos esos patrones emergen de los mismos datos. Ahora me voy a parar en otra ciudad, me voy a parar en Tunja. Entonces, Tunja en este caso ya va a ser más o menos como Suiza, que ya no es rojito, sino que tiene sobre todo, se va a ver una tendencia al color verde, lo van a ver. Entonces, en la mañana, pues mire que esto está verde. Pero si yo me cambio de turno para hacer la descriptiva y vamos a ver la relación en el espacio y en el tiempo, cómo está, aquí están las entidades financieras, la alcaldía, los bomberos, esto es Tunja, ¿verdad? Y ahora lo voy a poner aquí como es el segundo turno. Van a ver que el centro se nos empieza a calentar un poquito y ya en la noche, en la madrugada, vamos a ver que está más fuerte esa parte. Entonces, no tiene sentido sacar los mismos 10 policías por la mañana, los mismos por la tarde y los mismos por la noche, y no es lo mismo un domingo que un viernes en la noche. Ahora, el sistema le va a decir, dígame la predicción para ciertas horas y ahora dígame el comparativo de los hechos reales contra la predicción y van a ver que los puntos normalmente están donde han dado las predicciones. Se utilizaron diferentes algoritmos, aquí trabajaron bastantes científicos de datos en conjunto con los comandantes para poder encontrar cuál era el algoritmo que hacía más fit y cuál era como el mejor desempeño en accuracy y en precisión para el tema de predecir en el espacio y tiempo de cuadrantes de 200 por 200, cuadritos de 200 por 200, para poder establecer una vigilancia dinámica. Y eso que ven ustedes ahí es cómo se mide como el rendimiento de cada uno de los algoritmos, y de acuerdo al algoritmo que funcione mejor para cada ciudad, se actualiza y se reentrena constantemente porque el crimen pues no va cambiando. Eso de inmediato afectó positivamente los resultados operativos y la velocidad de atención en las ciudades que ha sido implementado en Tunja, ha sido implementado en Cali, en varias ciudades intermedias, y ha traído buenos beneficios en rendimiento. Les voy a mostrar aquí inclusive cómo hacemos para encadenar la inteligencia artificial desde los datos no estructurados hasta convertirlos en datos estructurados. Ay, no me funcionó mi videito, un segundito. Ay, no puede ser.
Este es chévere porque aquí la idea es que están todas las llamadas, para que lo sepan, las llamadas a las líneas de emergencia en un 60% son bromas o insultos, las llamadas efectivas realmente son como solo el 30%, y la idea es como que el algoritmo cada vez vaya aprendiendo más para poder dar una mejor prioridad. El beneficio real de este tipo de implementaciones es que reduce los tiempos de la llegada del policía. Pasamos de 18 minutos como a 9, a 12 minutos. Se está haciendo una anticipación con más de 24 horas, una precisión de más de 85%, y en algún momento estamos haciendo un procesamiento en la nube de más de 3.000 servidores en una hora, prediciendo, por ejemplo, el comportamiento de Cali. Ese era un escenario de analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Ahora les voy a pasar a otro escenario donde la empresa decidió dejar de atender tan despacio a los empresarios, que se estaba tomando 6 meses, a pasar a solamente un par de días. Esto es un caso de éxito de la Superintendencia de Sociedades, donde hay muchos teras de información, hay más de 65.000 compañías vigiladas, y donde se redujeron los costos más o menos en un 25%. El problema era que las empresas necesitaban, cuando uno está con el agua al cuello, necesita entrar en insolvencia, lo está llamando el banco, lo está llamando el revisor fiscal, el contador, todo es un incendio en la compañía, y yo quiero ir a pedir que me admitan en insolvencia, y me dicen, sí señor, tranquilo, espérese 6 meses. Rellene estos formularios, entrégueme estos 29 documentos, y en 6 meses le cuento. Pues imagínense la zozobra de ese empresario. La pandemia exacerbó esta necesidad porque muchas compañías en ciertas industrias empezaron a sufrir esa situación. Entonces, lo que hicimos fue ayudarnos de la inteligencia artificial para que este proceso se volviera un proceso turbo. Es decir, pasemos de 6 meses a 2 días. Cojamos toda la documentación, entrenemos los algoritmos para ser capaces de clasificar los documentos, de extraer los datos no estructurados y convertirlos en campos, y validemos las firmas. Llevemos eso a un motor de reglas y llevémoslo al BPM que ellos tienen. Y con base en eso, pues entonces al pasante ya solamente le va a tocar ver, como en Waze, si cumple o no cumple, 600 reglas. Y eso va a hacer que el proceso sea expedito de cara al empresario y también de cara a los abogados, que tienen que revisar si eso es admisible o no es admisible. Entonces vamos a ver cómo se ve esto en la vida real. Espero que este video me corra. Acá está. Estoy ingresando a la plataforma y les vamos a mostrar cómo se vive cuando una compañía deja los procesos hechos a mano por unos procesos absolutamente automatizados con inteligencia artificial. Ahí está la solicitud de emisiones de emergencia, y vamos a ver un par de procesos que estaban corriendo, cómo fue el journey de esa solicitud, de ese proceso jurídico. Solicitó, radicó, generó, no sé qué, todo eso, robot, y al final una persona llamada Eliana que lo autorizó. O vamos a ver otro que era más largo todavía, robot, y al final Pedro Castaño que lo autorizó. ¿Y cómo se ve por dentro un caso de estos en que la inteligencia artificial ayudó al empresario? Pues vamos a ver cómo dentro de la solicitud yo le voy a pedir, venga, muéstreme todos los requisitos, más de 600 reglas de validación, todas ejecutadas por inteligencia artificial. Los que están cumpliendo están en verde, y los que no están cumpliendo están en rojo. Este que cumple, por ejemplo, dice que la fecha de expedición de certificado de existencia y representación legal no es mayor a 3 meses contados a partir de la fecha de la solicitud. El algoritmo fue y cogió los PDFs, entendió los documentos, validó que estuvieran firmados, validó que fueran legítimos, y concilió la información del formulario contra la información de los 29 documentos que tenía que entregar. Entonces, fíjense que ahí le adelantamos un montón de trabajo a todas las personas, le estamos haciendo la vida más fácil tanto al abogado como al empresario. Y eso se convierte en mejor economía para el país, porque da la posibilidad que las compañías se salven. Y a través de ese tipo de mecanismos se salvaron más de 1.500 empresas en la pandemia. Entonces, soy un convencido de que, bien utilizadas, estas herramientas, pues generan mucho valor a la sociedad. ¿Y cómo lo lograron? ¿Qué hicieron esos líderes, esas compañías? ¿Qué cambió en su forma de pensar? Lo primero, pues es que acá hay que identificar que el problema normalmente está en las filas y en el papel. Yo cuando veo una fila o papel, veo un negocio. Que yo sé que muchas veces estamos pensando tradicionalmente en que todo se vuelve un formulario, todo se vuelve un proceso, va a pasar por diferentes áreas, y eso hace que las cosas se demoren. Entonces, vamos a ir a entender muy bien dónde es que tengo cuellos de botella, dónde estamos haciendo mucho reproceso,
para poder empezar a bajar esa toma de decisiones oportuna sobre las fuentes. Y ya no le tengamos miedo que es que la fuente está en PDF, que es un video, que es un audio, ya hay tecnologías para eso. Y la solución normalmente va a ser todo lo que yo les he contado. Contar con un lago de datos apoyado en inteligencia artificial que soporte los procesos y que después retorne a las aplicaciones, como yo les mostré ya 2 ejemplos, en donde la gente está trabajando. De esa manera estamos convirtiendo la data en plata. Y una cosa muy importante, esto lo que hace es extraer la información de diferentes formatos, pueden ser CSVs, PDFs, bases de datos, con inteligencia artificial para volverlos en campos que se puedan utilizar para los modelos matemáticos. Y eso requiere obviamente que yo tenga un stack tecnológico para primero montar el lago de datos en la parte más baja de esta milhoja, que yo veo aquí como una milhoja de muchas capas, pero la capa de más abajo es, yo traigo los datos de donde sea, de un Excel, de un CSV, de un PDF, de la base de datos, luego le pongo seguridad, lo catalogo, le doy permisos, lo cierro, y más arriba empiezo ya a hacer la analítica descriptiva, como la que yo les mostraba del crimen, y después hago la parte predictiva en la capa superior donde estaría el arequipe en esta milhoja, y ahí es donde vamos a darle mucho más valor a nuestros datos. Por eso que se justifica mucho que ahora seamos abogados con un poquito de Python, veterinarios con un poquito de Python, diseñadores con un poquito de Python, porque a la final todos debemos empezar a entender que nuestros trabajos se van a complementar con este tipo de tecnologías. Y hay un cambio paradigmático también en el abordaje, ya no desde solamente la ingeniería, que nosotros los ingenieros estamos acostumbrados a análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas y rollouts, sino que ahora toca pensar como científicos, lo que aprendimos en bachillerato, aprendimos en la primaria, el método científico. Primero hay que definir un problema, esa es la parte clave aquí en los negocios, definir un problema. Y luego cuando tengo definido un problema, como predecir los crímenes, pues entonces adquiero los datos que necesito. Piensen, por ejemplo, qué datos requiero yo para hacer esa predicción. Probablemente necesito las denuncias del pasado, todas las llamadas al 123, todas las personas que metieron a la cárcel, etcétera. Entonces, adquirir los datos. Fíjese que por eso es clave la estrategia del lago de datos. Yo todavía no sabía qué necesitaba, pero ya lo tenía en un lago de datos. Después, una parte muy importante de la ciencia de datos es procesar la data, limpiarla, corregirla, ajustarla, homologarla, para que me sirva. Porque si yo le entro datos sesgados y le entrego datos equivocados, el sistema me va a predecir cosas erróneas. Entonces, esa es una parte muy sensible, procesar los datos. Y luego modelar el problema básicamente es lo que aprendimos en el colegio, lo de formular hipótesis. Es que la manzana cae por la gravedad, no es que la manzana cae porque a las manzanas les gusta el piso. Entonces como que uno genera hipótesis. El crimen se comporta histórico, lo que pasó pasará. El crimen se comporta como una estufa que se calienta y se difunde, entonces es un kernel density estimation. Y otra hipótesis es el crimen se comporta como los terremotos. Hay un epicentro con réplicas alrededor. Y fíjense que esas son hipótesis que yo valido procesando los datos. Y si me funciona, good. Luego de que me funcione, pasamos a la parte de validación, que es donde medimos técnicamente que este medicamento que estamos creando, que fue la utilización de Machine Learning con los propios datos de la organización, realmente resuelven el problema, y ahí es cuando digo, listo, ya tengo una herramienta técnica, ahora la voy a utilizar en la vida real para resolver el problema. Entonces ya no se trata simplemente de usar ChatGPT o de usar cualquier tecnología. Venga, tenemos que entender cuál es el problema, esa es la parte importante. Si algo quiero que se lleven de esta conversación es que hay que saber definir muy bien el problema. Y el problema que resuelve la organización en la sociedad es que yo vendo leche, es que quiero llegar rápido, es que quiero entregar rápido, es que quiero servir a cierta comunidad. Cuando yo puedo terminar muy bien el problema, ya todo lo demás que acabo de contarles se va a dar. Y probablemente con la tecnología que hay ahora puedan dar una transformación de una compañía tradicional a una compañía turbo. Y eso, importante saber también que la más fácil de hacer y la más conocida es la analítica descriptiva. Y es decir, ¿qué pasó? Ya un poquito más dificultosa, que requiere un poquito más de Python, por decirlo, es la predictiva, porque requiere formular hipótesis en el lenguaje que normalmente se está utilizando en ciencia de datos. Y otra que requiere todavía más trabajo es la prescriptiva, pero ahí es donde yo definitivamente defino, ok, acá sí me van a comprar estos productos, entonces
venda estos productos, convertir las predicciones en decisiones logísticas. Esa es la que más tiene valor de todas. Pero pues vale la pena recorrer todo el camino, paso a paso, con calma, y probar en chiquito, probar pequeños problemas que yo pueda resolver a través del uso de los datos. Eso entonces lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti. Todo muy claro, muy interesante, súper vivo cada pedacito. Acá te tenemos. Pues la verdad es que son muchos, te dijeron que estaban muy interesados, bueno, etcétera. Ay, entonces te voy a leer algunas de las cosas que te escriben acá. Cierto, estructurados o no estructurados, cuantitativos o cualitativos, de alguna manera pensamos que tales datos son los que aparecen consignados en un Excel, en una tabla, en una lista. Pero la data más importante es como las mariposas o las abejas, está ahí a nuestro alrededor zumbando y causando efectos, y nuestra habilidad está en saberla capturar, catalogarla y almacenarla sin alterar el entorno. Me pareció como Una muy reflexión inspirador. muy bonita, esa reflexión. Sí, la Sí, verdad, te la creo dijo Henry Velázquez y efectivamente, ¿no? O sea, estamos como todo el tiempo a ver de dónde cogemos los datos para que nos sirvan. y la Súper tenemos, interesante. y la tenemos ahí. Yo, por ejemplo, fíjate un escenario muy básico. Ahora las audiencias en el tema penal, en el tema judicial, son hablado. Y eso es una maravilla porque procede más rápido. Pero cuando al abogado le toca estudiar el caso, le toca ponerse unos audífonos y escuchar eso durante 8 horas. Qué maravilla cuando logramos Terrible. convertir eso en texto, comprenderlo con algo así como ChatGPT y luego volverlo en algo que le facilite a él su indexación y trabajar más rápido y ayudar a sacar ese caso más rápido. Entonces, fíjate que la información estaba por ahí, no es Estaba ahí. cambiar el mindset para poder aproximarnos a él. Claro. Acá te pregunta Giovanni Pulido, ¿qué plataforma software se utiliza en la implementación de la policía? Bueno, nosotros somos aliados, nosotros NUBU somos aliados de AWS, pero quiero ser un poquito cuidadoso en lo que va a decir. Realmente esto es agnóstico. La tecnología de base podría haber sido en Microsoft, podría haber sido en GCP, podría haber sido en cualquier tecnología de cloud. Pero lo que sí creería que es muy recomendable, sobre todo por los costos que puede llegar a tener un proyecto de estos, es aproximarse a través de la nube. En un proyecto de de estas proporciones, probar una cosa de esas comprando máquinas puede costar $1.000.000 la máquina o las máquinas. Entonces en la nube yo voy, pruebo y si me funcionan los algoritmos, bien. Si Chévere. no me funcionan, apago y ya no sigo Y gastando. me voy. Exactamente. Entonces, para tener un espíritu experimentador, sí les recomiendo hacer piloticos y hacerlos en tecnología en la nube. Usamos bastantes tecnologías. Usamos tecnologías para extraer videos, deep learning para procesar el audio, algoritmos de entity name recognition para poder entender la intención de las personas y finalmente algoritmos en SageMaker, que es parecido como a Jupyter, para poder hacer el entrenamiento sobre los datos estructurados. Entonces, no, la idea es que conozcan esas tecnologías, son muy chéveres, cada vez es más fácil. A nosotros nos tocó la parte difícil cuando no eran tan fáciles de usar, pero ya creo Sí, que ya son... cada vez es más fácil. Mm. Claudia Esperanza te dice, ¿cuánto tiempo se tardaron en construir el software de la policía y de la superintendencia? Eh, Eso realmente no fue tan demorado, ¿no? Estamos acostumbrados en el mundo de la tecnología, los que llevamos 20 años, que un proyecto dura 3 años, 4 años. Esto se estuvo más o menos en 6 meses, cada uno de los proyectos en generar un resultado. Precisamente por lo que les decía antes, ahora es mucho más fácil reutilizar tecnologías como las que están en la nube. Entonces uno ya tiene un CloudFormation para generar una aplicación, para ponerle seguridad, para poder almacenar, ya existen tecnologías para hacer el lago de datos. No hay que hacer nada desde cero, es mejor hacer una buena búsqueda tecnológica de componentes que estén en GitHub, que sean robustos, por ejemplo en la autenticación y no ponerse a hacer un propio autenticador. Entonces, si uno tiene ese approach de reutilización con muy buena estructura y arquitectura, muy seguramente puede desarrollar proyectos iterando. La pregunta me gusta porque además permite explicar que esto se va iterando, esto se va iterando, Claro, hasta que se van afinando los algoritmos. Entonces uno arranca la primera iteración en 2 meses, 3 meses, pero ya a los 6 meses ya puede decir que tiene una aplicación que es relativamente funcional. Y obviamente eso sigue evolucionando y llevamos 2 o 3 años afinando, ¿no? Eso no es que se acabó a los 6 meses, siguen llegando aprendizajes y evoluciones sobre esos productos. súper. Henry Velázquez te dice, Andrés,
que ahora los ingenieros deban aplicar el método científico. Si los ingenieros no aplican el método científico como marco de muchas de sus acciones, desde que se comienza la carrera, pues son medio ingenieros. Bueno, Entonces, una muy buena observación. Yo creo que soy un convencido de que la carrera de ingeniería es muy bonita al tener una base científica tan robusta. Pues yo, por lo menos en mi caso, vi como muchas matemáticas y física y química y yo no me acuerdo qué más de uno, pero realmente es muy importante porque esa base científica debería estar en nuestra aproximación. Entonces, es refrescarla, es usarla, porque nos acostumbramos más a la metodología de la plantilla, que planeación estratégica, que planeación de proyectos, que ejecución de proyectos de ingeniería, pero recuerden que también existe el método científico cuando se trata de experimentar. acá te dice María Consuelo Rodríguez, excelente, un saludo especial desde Tunja. Andrés, ¿podrías compartirnos tus datos de contacto, porfa? Ay, claro. Excelente, muchas gracias, muy bueno. Bueno, aquí vienen todos los muy buenos, muchas gracias. Mil gracias por la conferencia, uno de los mejores casos de aplicación. Acá te tengo una pregunta, John Edwin. Andrés, ¿cómo cuantificas monetariamente un proyecto de esta envergadura al entregar tanto valor? Estos proyectos no son baratos, requieren un equipo de ingenieros, un equipo de ingenieros y de científicos de datos. En nuestro caso, por ejemplo, el de la policía contó con 14 científicos de datos, 6 de ellos con doctorado, 3 de ellos con postdoctorado, más todos los ingenieros de software, más los ingenieros de datos. Entonces, un proyecto de más de $1,500,000. Y el de las super sociedades también fue como de $1,000,000. Entonces, son proyectos grandes. Por eso es muy importante que haya valor. Cuando yo encuentro el problema, yo les decía en el método científico, hay que entender muy bien el problema. Tiene que ser el problema. No es para atender Claro. problemitas. O sea, cuando Rappi toma la decisión de hacer Rappi Turbo, es porque iba a sacar del mercado a todo el mundo. No es porque iba a ser una característica menor. Sí, 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 ese Rapiturbo es el mejor, de verdad que no lo había pensado, el Rapiturbo me impresiona porque no lo alcanzas a pensar cuando el turbo está en la puerta. O Es sea, maravilloso. no, es Es, una cosa loca, es si, una cosa loca. si tú vas, es que Victoria, si tú vas a Diluca y pides unas pastas, no se te demoran menos de 15 minutos. Pues estás en la Sí, casa y por te eso, ¿no? minutos. Es Le brutal. gana el Rapiturbo, sí, sí, Sí. sí. Sí, yo estaba Entonces, en el semáforo de la esquina de mi casa y mi hijo dijo, quiero el álbum del mundial. Y yo le dije, no, vamos a la tienda. No, mamá, Rapiturbo. No alcancé a llegar a mi casa porque el Rapiturbo me ganó. O sea, llegó antes que yo de la tienda. Una cosa claro, loca. Y es pero pura inteligencia artificial. claro, entonces por eso es que yo quiero invitarlos a ustedes porque van a ser los que van a construir ese futuro. O sea, si están en este estudio, si están en este simposio, es porque se sienten motivados en apoyar esta transformación, en liderarla. Entonces imagínense lo que se puede hacer en todos los servicios, en los servicios bancarios, en los servicios de salud, en todo lo que puede uno convertir en organizaciones turbo. Pues súper interesante. Sabemos que los datos son la base de todo esto. Obviamente necesitamos pues toda la tecnología y todo lo demás que ya nos contaste, pero pues efectivamente es una locura lo que vamos a poder hacer con este mundo de datos que empezamos a tener y la tecnología y la capacidad de cómputo que ya cada vez es más infinita, Sí, ¿cierto? sí, así es. Es cada vez más infinita. Entonces, pues yo no sé si alguien tenga más preguntas. La mitad de los comentarios eran agradeciéndote que excelente, que excelente, que excelente. A todos nos pareció excelente. Entonces te agradezco muchísimo. Esperamos de alguna manera poder trabajar en otro momento juntos o volvernos a encontrar. Nos pareció muy, muy interesante tu aproximación y tus ejemplos vivos excelentes. Muchas Gracias. felicitaciones, muchas gracias porque es un trabajo súper, súper interesante. Te Muchísimas agradecemos gracias a mucho. todos. Y la verdad y la cuñita es que nosotros estamos contratando a mucha gente que esté interesada en los semilleros para meterse a trabajar en este mundo tecnológico. Entonces, cualquier cosa me escriben y los Sí, podemos Sí. ayudar en eso. Ese es otro punto que la universidad, digamos, y la academia debe acercarse cada vez más al mundo real, ¿no? Porque necesitamos saber lo que ustedes necesitan. Efectivamente, entrenar a nuestros chicos para que puedan darles esas habilidades
inmediatamente, porque ustedes se demoran un rato para que les sean útiles. Entonces, pues lo interesante es que ustedes puedan tener una mano de obra que esté lista para lo que ustedes necesitan. Y es parte de lo que nos gusta hacer en estos simposios, ¿no? Como entender un poco qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que estamos necesitando para nosotros mismos repensarnos y decir, no, necesitábamos hacer cosas así o necesitamos aprender este tipo de habilidades que es lo que está necesitando el mercado. Entonces, Excelente. súper, súper interesante. Seguramente la conferencia las grabamos y entonces estaremos, me imagino que vas a tener muchas vistas porque los que no pudieron estar acá, pues seguramente te van a ver porque pues es un tema súper interesante. Muchísimas gracias, Andrés, por Bueno, compartir tu experiencia y como te digo, este mundo actual es de compartir y de colaborar y seguramente así tendremos cosas mucho mejores cada vez, ¿no? Mejores ideas y mejores productos. totalmente. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todos, que estén ¿Cierto? bien. Sí. Chao. Bueno, muchas gracias.